Estudiar procesos estocásticos en comunicaciones es de interés, tal vez en primer lugar, pero no únicamente, para estudiar ruido. Y el ruido específico que nos interesa en primera instancia es el llamado ruido térmico. Hay otros tipos de ruido, también tienen sus modelos matemáticos, pero el ruido térmico es el único que garantizadamente siempre ocurre en sistemas de comunicaciones. Y el ruido térmico es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. Y la física que subyace tiene que ver con los electrones libres en un conductor eléctrico. Entonces lo que voy a dibujar acá es un conductor eléctrico. Vamos a asumir de que esto es un conductor de cobre, por eso el color naranjo. Y este conductor de cobre tiene electrones libres. Entonces tiene uno ahí, tiene otro acá, tendrá otro ahí, tiene, por supuesto, miles de millones de electrones libres en todos lados. Ahí está, tal vez uno más aquí arriba. Bien, y todos estos electrones libres, por ser libres, por estar a una temperatura sobre el cero absoluto, tienen movimiento, tienen energía cinética, debido a su temperatura, y por ello es que se mueven libremente en direcciones esencialmente arbitrarias. La energía cinética genera este movimiento arbitrario de las cargas eléctricas dentro del conductor, y ese movimiento es proporcional a la temperatura, proporcional a la energía cinética que tienen los electrones. Entonces, los electrones se mueven debido a la energía cinética por su temperatura. Ahora, este conductor es un conductor real, es un conductor eléctrico real, y por lo tanto tiene una resistencia real con resistencia real también. Y esa resistencia la vamos a llamar resistencia R. Y lo vamos a representar siempre, ¿no es cierto? Un resistor se representa de esa forma. Ahí está. Y esto va a ser una patita menos. Ahí está. R. Y este va a ser nuestro modelo de este pedazo de cobre. Y a este resistor, lo que vamos a hacer, vamos a conectarle un voltímetro. Ahí está. Acá está el voltímetro.
entre sus extremos. Vamos a definir, aquí a la derecha está un borne, aquí a la izquierda está otro borne, y vamos a conectar un voltímetro ideal. Entonces, voltímetro y conductor ideal. ¿Sí? O sea, el conductor de cobre es real, pero todo esto es ideal, o sea, solamente mide las propiedades del conductor de cobre. Entonces, la pregunta que surge es, entre los bornes de el conductor, y por esto ser un conductor real, este voltaje aquí es por supuesto el mismo voltaje que acá, y lo mismo este voltaje aquí es lo mismo que el voltaje aquí atrás. Entonces la pregunta es, este voltaje que vamos a llamar eta sub t en función del tiempo, ¿cuánto vale? Y aquí lo que hay que considerar es que ese voltaje es distinto de cero porque en la medida que los electrones se mueven libremente en el conductor, aleatoriamente va a ocurrir que a veces ellos están más cargados hacia el borne positivo y a veces están más cargados hacia el borne negativo, y por lo tanto entre estos bornes se va a observar a veces un potencial positivo, a veces un potencial negativo, y tan pronto los electrones vuelvan a acomodarse según su cinética aleatoria, ese potencial va a evolucionar y va a cambiar. Entonces, si es que graficamos a lo largo del tiempo ese voltaje eta sub t, eta sub t del tiempo, vamos a observar que va cambiando, va variando, va fluctuando. Estoy dibujando. Ahí está. Va fluctuando a lo largo del tiempo. Y si es que aplicamos la noción de que este voltaje en bornes es una suma de voltajes aportados por los electrones, entonces podemos invocar el teorema del límite central, concretamente de la siguiente forma. En cualquier instante, muestreamos, observamos el voltaje, y ese voltaje va a ser la suma sobre todos los electrones en el conductor, el voltaje V sub E aportado por cada uno de ellos. Y como tenemos voltajes que podemos asumir de distribución similar y una suma de una gran cantidad de electrones, podemos invocar el teorema del límite central, invocando el teorema del límite central. Podemos argumentar que eta sub t en función del tiempo tiene una distribución normal con media cero y alguna varianza que depende de
cuán rápido, con cuánta energía se mueven los electrones, y eso depende de la temperatura. Es decir, eta de t es un proceso estocástico gaussiano. Y sobre esta observación, sobre esta noción que hemos elaborado acá, podemos ahora traer y aplicar toda la teoría que aprendimos sobre procesos estocásticos para entender y modelar ruido térmico de forma adecuada para su aplicación a comunicaciones digitales. Comunicaciones en general, pero digitales es nuestro interés particular.